hace el cruce a Chile en 1818 y logra finalmente la batalla de Maipú, lo hace en el 17, pero en el 18 logra la batalla de Maipú, la libertad de Chile. Le dice a quienes lo están escuchando, a las tropas formadas y al pueblo que lo sigue del otro lado de los Andes: mi anuncio no es el de un conquistador. Yo no puedo ser sino el instrumento accidental de la justicia y un agente del destino. Emma Siboti es historiadora. Bueno, con un discurso así, digamos, cualquiera se siente convocado. Es decir, un general victorioso que no se plantea como un conquistador. Un general victorioso que donde va dice que es más importante para la independencia de los pueblos la educación que los ejércitos. Lo que creo que atrapa de San Martín a los grupos políticos actuales, de centro, izquierda o claramente de izquierda, es cómo reverbera en él todo lo que tiene que ver con la formación del iluminismo o de la ilustración, porque San Martín además es un reformista ilustrado. El San Martín que supimos conseguir. Los países necesitan tener modelos, tener ejemplos que seguir. Entonces, a sus próceres los colocan en el bronce para que iluminen sus acciones, para que sean vistos como los arquetipos que hay que tratar de imitar. General Soria preside el Instituto Sanmartiniano. Los antiguos griegos tenían en sus creencias, en su mitología, los héroes, que eran hijos de dioses y de humanos, eran semidioses. Nosotros tenemos nuestros héroes, pero los héroes son hombres o mujeres como nosotros, que tienen nuestras virtudes y nuestros defectos. Pero nosotros de los héroes ponemos en relieve las virtudes, porque queremos que ellas iluminen, que ellas inspiren el comportamiento de sus compatriotas. Hay muchos héroes, algunos más conocidos que otros, y son ciudadanos que se destacaron en distintas actividades. Bueno, y nosotros a eso los recordamos y ponemos en manifiesto fundamentalmente sus virtudes para que ellas nos inspiren. Eso es lo que hace la Argentina con San Martín, el Uruguay con Artigas, Chile con O'Higgins o Venezuela con Bolívar. El San Martín político puede verse con claridad en su paso por Mendoza. Mientras preparaba su plan para cruzar a Chile, asumió el gobierno de Cuyo con inteligencia. Fomentó la educación, la agricultura y la industria, y creó un sistema impositivo igualitario, cuidando que pagaran más los que más tenían. Compañeros del ejército de los Andes, la guerra se la tenemos que hacer como podamos. Si no tenemos dinero, carne y tabaco no nos tiene que faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con la valletilla que nos tejan nuestras mujeres, y si no, andaremos en pelota como nuestros paisanos los indios. Seamos libres, y lo demás no importa. Compañeros, juremos no dejar las armas de la mano hasta ver el país enteramente libre, o morir con ellas, como hombres de coraje. Si nosotros lo planteamos como un hispanoamericano, nos damos cuenta que forma parte de una revolución hispanoamericana. Por eso es general argentino, general chileno y general peruano. Norberto Galasso, un historiador. Por eso cruza los Andes con bandera que no es argentina, que la bandera del ejército de los Andes que es distinta. Por eso admite que la escuadra que lleva el ejército a Perú vaya con bandera chilena. Por eso desobedece en 1819 cuando le dicen que venga a reprimir a los artiguistas. Está por encima de la Argentina. Claro, esto, para hacer una verdadera historia, a algunos no les gusta, porque les gusta el San Martín nacionalista. Y si acepta la monarquía incaica, la acepta porque todo el mundo estaba en la monarquía, ¿no es cierto? Y lo mismo con respecto a su posición de defensa de América. Es decir, yo no soy de ningún partido, me equivoco, soy del Partido Americano. El golpe de 1930 necesita un estandarte y San Martín es el ideal. Emma Siboti es historiadora. Lo que empieza a aparecer es un San Martín cada vez más encorsetado en el bronce, pero en un bronce de héroe militar, al que se le sustraen todos los ánimos que tuvo
libertarios, reformistas, ilustrados, laicistas, igual que a Belgrano. Le pasa lo mismo que le pasa a Belgrano. Y todo esto sucede en la década del 30. El San Martín que la patria necesitaba debía representar esos valores. La escuela argentina y los manuales de historia hicieron el resto. Se lo puede al personaje bajar del bronce pintándolo como realmente era, sin adjudicarle defectos que no tuvo. General Soria, de brigada, preside el Instituto Sanmartiniano. A San Martín se lo puede presentar en sus aspectos humanos a través de tantas anécdotas que hay muy conocidas de su vida, donde pintan lo que era su persona, a través de lo que le costaba a él, por los problemas de salud que tenía, llevar la dura vida en campaña, los sacrificios que tuvo que hacer para poder cumplir su misión. Sacrificó su vida familiar. Él no pudo estar mucho tiempo con su familia porque tenía que estar cumpliendo esa misión, y una vez que la misión terminó, ¿cómo se ocupa entonces sí de su hija, a quien le da una educación ejemplar y quien es el gran sostén que él tiene en sus últimas décadas de vida? De esa manera se lo puede bajar del bronce, pero no decir que un personaje fue borracho, drogadicto, ladrón, si realmente no lo fue. Eso no es una forma de bajarlo del bronce. Pero surgió otro problema. Para que San Martín pudiera ser considerado el padre de la patria, debía ser argentino. La derecha nacional acude entonces a quien ya los había ayudado en otras oportunidades, Bartolomé Mitre y su obra, Historia de San Martín y de la Emancipación Americana. A partir de allí, se lo reconoce como un gran argentino, ya que en la explicación mitrista, la nación, el pueblo argentino, existe con anterioridad a la constitución del Estado. Lo que se ha perdurado, digamos, lo que nos han inculcado de la imagen. San Martín es un San Martín militarote, digamos, ¿no? Un San Martín que pelea, que sube montañas, que pelea, pero no es el San Martín, por ejemplo, que gobernó en Lima. Mario O'Donnell, Pacho, historiador. Donde desde el momento que despliega mejor sus ideas, un hombre que abole la esclavitud, un hombre que reivindica los derechos de los indígenas, por ejemplo, da decretos de este nivel. Por ejemplo, decide que todo ser humano nacido en América que no sea enemigo de la revolución es por naturaleza peruano. Es decir, una especie de anticipo extraordinario de la Unión Americana, ¿no? En realidad el encuentro de Guayaquil fue un encuentro donde lo que hablaron San Martín y Bolívar fue sobre la Unión Americana, un proyecto fracasado hasta hoy, ¿no es cierto? Después del golpe de 1943, el culto sanmartiniano se oficializa y el 17 de agosto pasa a ser fiesta nacional. En 1950, el general Juan Domingo Perón preside los actos del primer centenario de la muerte del Libertador. Con ese hecho, el prócer se consolidaba en el bronce. ¿Por qué? Porque Perón es un militar de carrera y además está muy orgulloso. Él en ese sentido es muy interesante. Perón en ningún momento reniega de sus orígenes militares, ni reniega del ejército, que por otra parte le ha dado a él parte del poder que tiene. Después se lo ganó, hay que decirlo también, con los votos, ¿verdad? Emma Cibotti es historiadora. Pero al mismo tiempo Perón hace los homenajes al primer centenario de la muerte, ¿no es cierto?, de San Martín. San Martín muere, ya sabemos, en Francia en 1850. En 1950, 100 años después, hay grandes ceremonias militares y civiles muy apoyadas. Uno ve la fílmica de la época, los noticieros de época y las fotografías que han quedado en el Archivo General de la Nación, y es muy impresionante. Y ese San Martín es el San Martín militar, ese San Martín en el bronce, que es el que él recupera. Él es general del ejército, además del presidente de la República. Él recupera al San Martín militar. Y ese es el San Martín que lega Perón a la segunda mitad del siglo XX. Y entonces, si nosotros medimos que la segunda mitad del siglo XX, en términos de golpe de Estado, es cada vez más brutal, vemos que era muy difícil deshacerse de ese San Martín militarizado y volver a un San Martín más equilibrado, héroe militar, pero también ciertamente hombre del pensamiento reformista ilustrado del siglo XVIII. Con la democracia se vuelve a recuperar ese San Martín.